Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Quisiera compartir unos pensamientos basados en esta realidad, en esta verdad. Vayamos por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 24. He compartido un par de veces este mensaje, pero ahora quiero darle un enfoque un poco distinto, pensando en que septiembre es el mes de... ¿No se escucha? Septiembre es el mes de Chile, pues. De la Biblia, por supuesto. Y también el aniversario de nuestra patria. Pero septiembre extrañamos a los niños de la escuela dominical con su participación especial, ¿cierto? Lo echamos de menos, hermana Fede. Los profesores, sí, extrañamos esta competencia de poesías. Pero la palabra del Señor, esta tan valiosa palabra que podemos compartir hoy día, es esencial para que tú y yo, para los que están en casa, podamos experimentar un encuentro profundo con el Señor que lo cambia todo, todo. Versículo 13 del capítulo 24 de Lucas dice así: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?
Y levantándose en la misma hora, era tarde, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El Evangelio de Marcos también narra este episodio con solo 2 versículos y dice que también se apareció de otra forma a otros 2 que iban camino al campo. Lucas podría perfectamente haberse saltado este relato y haber concluido con el maravilloso episodio de la resurrección hasta el versículo 12 y concluir con la gran comisión y la ascensión y haber terminado este tratado cronológico de una manera sublime que ameritase que toda la gloria fuese al evento maravilloso que ha transformado nuestra historia. ¿Y saben cuál es ese evento? La resurrección del Señor. Pablo va a decir más adelante que sin resurrección, que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana en nuestra predicación y vana también en nuestra fe. La evidencia de la resurrección es contundente y relata el hecho más asombroso que la humanidad ha podido experimentar, que Jesús, estando muerto, venció a la muerte, resucitó, está sentado a la diestra de Dios el Padre y ha prometido volver, hermanos. Tenemos un Dios que vive y esa verdad es la verdad que atraviesa el Evangelio, que transforma vidas. Es muy interesante porque este mismo Lucas, un par de años más tarde, en la epístola a los Hechos, señala que la instrucción específica del Señor fue que los discípulos no se moviesen de Jerusalén, ¿cierto? Que esperasen ahí la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Y lo que vemos en este relato es a 2 discípulos. Uno se llamaba Cleofas, el otro no sabemos cómo se llamaba, pero vivían juntos en la misma casa. Perfectamente pudo ser un discípulo y una discípula. Perfectamente pudo haber sido un matrimonio. Y vemos que la conversación que tuvieron ellos reflejaba tristeza, reflejaba desilusión, reflejaba desesperanza. Y el hecho que estuviesen volviendo a casa reflejaba algo mayor. Reflejaba que a pesar de todo lo que habían visto, ya no estaban creyendo. Muy triste. Y mientras conversaban, mientras caminaban, recordemos que el camino, hoy día el pastor Fabián nos compartió en su estudio de la iglesia, que así era como se llamaban a los cristianos antes de que en Hechos capítulo 16 o 19 se les nombrase cristianos en la iglesia de Antioquía, se les conocía como los del camino. Ahí están los del camino. Y el camino para un judío era la forma en que conduzco mi vida, la forma en que yo guío mis pasos, aquello que me conduce hacia. Y mientras caminaban, ellos conversaban entre sí todo lo que había pasado. Esperábamos que este Jesús verdaderamente redimiese a Israel. Esperanzas equivocadas de una libertad política. No entendieron que la redención era espiritual, era romper el yugo de la esclavitud, de la muerte, de la opresión y dar esa victoria maravillosa. Y es ahí cuando el Señor se acerca y les pregunta: ¿qué pláticas tienen ustedes
mientras caminan. ¿Y por qué están tristes? Me encanta este Jesús, que en vez de recriminar, hace preguntas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Qué es lo que te ha desilusionado? ¿Por qué ya no crees como antes? ¿Qué pasa que has dejado la comunión de los demás? ¿Qué pasa que te estás apartando? ¿Qué pasa que tal vez ya no vibras como antes? Cuéntame, ¿por qué estás así? En vez de ver a un Jesús empoderado, resucitado y que tiene toda autoridad para tal vez apuntar con el dedo y señalar y condenar, vemos a un Jesús que se interesa en lo que verdaderamente nos ocurre y quiere llegar al fondo, porque sabe muy bien que bienaventurados son los que lloran, porque ellos van a experimentar consuelo. Vemos a un Jesús que se interesa en estos dos. ¿Por qué estás triste? ¿Qué te has defraudado? Expectativas dañadas. Esta pandemia ha sido dura. El Señor nos ha sostenido. Sí, nos ha sostenido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún momento de estos 17 o 18 meses, tal vez hubo temor. Tal vez nos invadió el miedo. Tal vez nos sentimos solos. Varias veces recibí el llamado de un joven que me hacía la misma pregunta: Leo, ¿pero por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios, si tiene todo poder, no dice la palabra y se acaba la pandemia? Y tal vez muchos de nosotros esperamos de Dios algo y ese algo no ocurre porque lo vemos desde nuestra propia tristeza o nuestra propia realidad, desilusionada, triste o herida. Pero saben, el Señor Jesús no está en la enfermedad que está azotando al mundo ahora, sino que está con el enfermo. Lo que vemos ahora no es un juicio de Dios, sino que es la gracia que Él muestra para plantar una bandera de esperanza donde no la hay. Dios se duele con el dolor de la humanidad, pero recordemos que lo que estamos viviendo es producto de malas decisiones del hombre, de la humanidad en su conjunto. La tierra está gimiendo dolores. ¿Saben por qué? Porque el día de nuestra redención está cerca, más cerca de cuando creímos. Pero estamos así, tal vez apagados, tal vez nos ha afectado el no congregarnos. Y yo felicito a los hermanos que están acá y que cuando ven el formulario de inscripción se llena a los pocos días. Yo felicito a aquellos que están acá con la necesidad de congregarse, porque en esto hay bendición y vida eterna, dice el Salmo 133. Oh, qué dulce es estar en la comunión unos con otros. Entendemos también a los hermanos que están delicados de salud. Entendemos a los hermanos que están en situaciones de salud crónicas. Sí, y están cuidándose para que esto pueda pasar pronto. Lo comprendemos muy bien, pero hace tan bien estar juntos, congregados en la casa del Señor, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Tal vez esta pandemia ha afectado, nos ha enfriado, nos ha hecho esperar grandes cosas de Dios y no ha ocurrido, aunque hemos visto su provisión, aunque hemos visto tal vez su fidelidad día tras día. Nos han pasado cosas y nos ha dolido y nosotros esperábamos que fuese distinto. Hace un par de semanas compartí con unos jóvenes y ella contaba: en pandemia perdí a mi papá y fue terrible.
Claro que sí. En pandemia hay muchos hermanos que han perdido a seres queridos, y no producto del virus, sino otras realidades tristes y duras. Y tal vez esperábamos que Dios hiciese otra cosa. ¿Por qué estáis tristes mientras diriges tu vida hacia adelante? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre en tu corazón? Porque ya no crees como antes. ¿Por qué estás volviendo a casa? Y es más, estos dos, cuando reciben noticias de que la tumba estaba vacía, y esa es una evidencia apologética contundente, la evidencia de la tumba vacía. Hay material profundísimo para estudiar este argumento de nuestra defensa de la fe, de la resurrección. Pero estos dos, cuando escucharon a unas mujeres que habían dicho que había resucitado y más encima no le vieron, no creyeron a esa realidad. Qué triste. Y ahí el Señor, aún sin manifestarse como es, ellos aún tenían los ojos cegados, vendados para que no lo reconociesen, les dice: oh insensatos y tardos de corazón, lentos en creer, lentos en reconocer todo lo que se había dicho anteriormente. Porque Jesús señala, no era necesario que esto ocurriese, no se les enseñó a través de la palabra de la Escritura. El relato nos cuenta que se hizo tarde, ya era más que el amanecer. Las rutas en ese entonces eran peligrosas, era conocido que había ladrones en el camino, era conocido que no era una ruta muy segura. Entonces, al ver que Jesús hizo como que se iba más lejos, la Reina Valera señala que ellos le obligaron a quedarse y dijeron: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y Jesús entró a quedarse con ellos. Otra versión señala que esta expresión de obligaron a quedarse literalmente significa que le tomaron de su vestidura, le tomaron y le forzaron a que entrase. Es muy distinto pedirle a alguien: te invito a mi casa, ven cuando quieras o cuando puedas. Y muchas veces eso llega a ser hasta como cortés: oye, cuando quieras, mi casa está abierta, ven. Y nos quedamos ahí con esa invitación. Pero es muy distinto obligar a una persona: ven, quédate con nosotros, porque ya hace tarde, sí, es tarde, pero hay algo que yo necesito seguir escuchando. Y cuando nosotros decidimos hacer ese tipo de invitación al Señor y le decimos que Él entre a nuestra casa, le pedimos con insistencia que entre a nuestra casa, Él entra. Y no solo entra, sino que se hace el Señor de nuestra casa. La tradición judía establecía que el dueño de casa era el que tenía que partir el pan, era el que tenía que presidir ese momento, el que compartía la bondad de Dios reflejada en la mesa. Pero ¿qué hace Jesús? El relato nos muestra que Él entró, se sentó y Él fue quien partió el pan. Cuando dejamos entrar al Señor a nuestras vidas, tenemos que estar muy conscientes que esa decisión implica que Él sea el Señor de toda nuestra vida, de toda nuestra casa. Dice que el Señor, estando sentado, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y en ese momento
fueron abiertos sus ojos y le reconocieron y el Señor desapareció. Conocemos el relato. No les importó lo avanzada de la hora, lo tarde que era, sino que se nos dice que en esa misma hora volvieron a Jerusalén. Miren lo que puede hacer un encuentro con el Señor resucitado. Volvieron al punto de partida donde nunca debieron dejar, donde nunca debieron salir. Y se preguntaban, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Reconocían que algo estaba pasando en el camino, algo estaba pasando cuando abrían sus corazones al Señor o a este personaje. Algo pasaba en el interior y después concordaron en lo mismo. Me encanta pensar que es un matrimonio. Siempre lo había visto como dos discípulos varones. Pero ¿por qué no? Que la familia desde dentro comience a vibrar por aquellas cosas que el Señor pone en nosotros para descubrir, para experimentar, para que en medio de la prueba, de la adversidad, de la desilusión, podamos mirarnos a la cara con nuestros hijos, con nuestros esposos o esposas y decir, ¿no te pasa lo mismo? Que no todo está perdido, que hay esperanza. Me encanta esta figura. El versículo 30 señala que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Estos dos no estaban en ese aposento alto cuando Jesús instauró el nuevo significado de la Pascua. No estaban cuando el Señor dijo, ahora, cada vez que coma de este pan y beba de esta copa, hágalo en memoria de mí. Los discípulos deben haber quedado, los apóstoles, sorprendidos por esta nueva declaración, sino que este acto de partimiento del pan era un acto sencillo, común, habitual, que hacía el dueño de casa. Pero saben, para tener un encuentro profundo con el Señor que lo cambie todo, muchas veces tenemos que permitir que Él entre en nuestra casa y sea el Señor, pero también tenemos que permitir que Él tome nuestras vidas, la bendiga, la parta, que nos quiebre, que nos haga ver qué tan equivocados estamos para volver a casa del alfarero y que Él nos haga de nuevo sabiendo que somos pedacitos en sus manos y una vez que Él nos parta podamos dar a otros y repartir, que fue precisamente lo que hicieron. Así como el pan que Jesús lo tomó, lo bendijo, lo partió y les dio, así también ellos, una vez que tuvieron este encuentro profundo con el Señor, corrieron a Jerusalén de vuelta. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Nuestro corazón, que no es el músculo, sino que para un judío es el centro de la voluntad, es el motor de mis decisiones, es aquello que yo soy. Para David el corazón es todo lo que soy. No ardíamos verdaderamente cuando Él nos hablaba en el camino, cuando Él nos hablaba en nuestra forma de conducirnos estando tristes. No producía ese impacto en nuestras vidas, aún cuando estábamos
desolados o incomprendidos, no se producía esa llama para volver a creer. Y Jesús mismo dice: oh insensato de corazones, para creer todo lo que los profetas han dicho. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Y saben que la Escritura, que es el Antiguo Testamento, para un judío, se dividía en 3 partes. Era conocida como la Tanaj hebrea, que era compuesta de la Torá, que están los 5 libros del Pentateuco, los Nevim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Y ahí encontramos los salmos, la literatura poética, Job, están todos los profetas mayores y menores, los escritos, y también los 5 primeros libros. Y Jesús está diciendo que toda la Escritura habla de Él. ¿Saben, hermanos? En este septiembre, en este mes de la Biblia en particular, más que aportar datos estadísticos que son muy valiosos porque nos hacen valorar este tesoro que tenemos acá en nuestras manos, hay países en nuestro siglo XXI que no tienen el privilegio de contar con la Biblia. Nuestra hermana Saray, ¿saben dónde está nuestra hermana Saray ahora? En Antioquía, Mish, el lugar donde los primeros cristianos fueron llamados cristianos. Y hoy no hay casi ningún cristiano. ¡Qué paradoja! Está ahí haciendo un lindo trabajo, un proyecto misionero, para compartir la palabra del Señor en un país absolutamente musulmán. Está prohibido predicar, está prohibido llevar Biblias. Y me contaba hace algunos días que la estrategia que tienen para compartir la palabra, porque con el solo hecho de leerla viene la fe, aleluya. Dejaban Biblias perdidas en cafés, en bancas, en las plazas, en lugares estratégicos, las dejaban ahí y ellas se apartaban. Esperaban un momento y llegaban personas con el típico atuendo, tomaban el libro y comenzaban a leerlo. Más que aportar datos de tristes realidades, hermanos, de países donde no pueden disfrutar la palabra, yo quisiera animarles a escudriñar la Escritura, a leer la palabra, porque toda ella nos habla del resucitado. Toda nos enseña, nos presenta a este Jesús que resucitó, a este Jesús que está tan cercano. Y saben que cuando tenemos un encuentro personal con Él, cuando decidimos invitarlo a nuestra casa y que se siente, que nos tome, que nos bendiga, que nos parta para poder dar a otros, todo cambia. Toda la Escritura habla de Él. Quise aprender de memoria todo lo que voy a decir ahora. Me enojé conmigo durante la semana porque no lo logré. Me sé el root de toda mi familia, del pastor Paul, de mis suegros, miren, de mi mamá, de mi papá, de mis hijos, de mi esposa. Me sé más de 100 teléfonos. Algunas fechas de nacimiento las tengo ahí, algunos hitos importantes ahí. Y me pregunto, ¿de qué sirve todo eso? ¿Por qué no llenamos nuestro disco duro con la palabra del Señor, que va a ser la que nos va a sostener en el día malo, que va a ser la que nos va a levantar cuando estemos sin fuerzas, incluso tristes? Porque déjame decirte, hermano querido, que en nuestra desilusión, en este tiempo de pandemia, Jesús quiere acercarse a tu lado, mirarte a los ojos y preguntarte: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué ya no crees como antes?
Toda la Escritura habla de Él. Y esto me saca pica leerlo, pero lo tengo que hacer. Me encantaría decirlo de memoria. En Génesis se presenta como la simiente de la mujer. En Éxodo como el Cordero Pascual. En Levítico Él es nuestro sumo sacerdote. En Números es la columna de nube de día y la columna de fuego en la noche. En Deuteronomio es el profeta mayor que Moisés. En Josué es el capitán de nuestra salvación. En Jueces Él es nuestro juez y dador de la ley. En Ruth Él es nuestro pariente redentor, aleluya. En Primera y Segunda de Samuel, es nuestro profeta fiel. En Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey que gobierna. En Esdras, Él es nuestro escriba fiel. En Nehemías, es el constructor de los muros derribados. En Esther, es nuestro Mardoqueo. En Job, es nuestro redentor que vive. En los Salmos es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés es nuestra sabiduría. En Cantar de los Cantares es el amado de nuestro corazón. En Isaías es el príncipe de paz. En Jeremías y Lamentaciones es nuestro profeta que gime. En Ezequiel es la maravillosa figura de 4 seres vivientes. En Daniel es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas es el esposo eterno y fiel. En Joel, Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. En Amós es el que lleva nuestras cargas. En Abdías es nuestro Salvador. En Jonás es el gran misionero foráneo. En Miqueas es nuestra paz. En Nahum es el mensajero de hermosos pies y también nuestro vengador. En Habacuc es el evangelista que clama por arrepentimiento. En Sofonías es el Señor poderoso para salvar. En Ageo es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías es el futuro rey de Sión, es el manantial abierto de la casa de David. Y en Malaquías es el sol de justicia. Toda la Escritura habla del Señor. Toda la Escritura nos lleva a un encuentro con el resucitado. Por eso es importante abrazar esta palabra maravillosa. No solo leerla, sino que encontrarnos con Él en cada pasaje. Porque Dios, en su voluntad, está queriendo redimir a un pueblo. Está queriendo que reconozcamos que solo en Él hay salvación. Está queriendo que nos encontremos con Él y que le digamos por qué estamos así. Que nos mire a los ojos y que le dejemos entrar a nuestro hogar, a nuestra vida, para que Él haga todo de nuevo, como antes. Bendito mes de la Biblia, que nos exhorta a encontrarnos con el resucitado. Aleluya, aquel que lo cambia todo, todo. Ya estoy terminando. ¿Por qué hemos dejado de creer? O al menos, ¿por qué ya no creemos como antes? Esta pandemia nos ha apagado, nos ha pasado más de la cuenta tal vez en no congregarnos, hemos extrañado la comunión, sí, pero tal vez eso ha hecho que nos apaguemos, nos enfriemos. Hemos dejado de creer en la palabra, hemos dejado de leerla, hemos dejado de tener comunión con los demás. ¿Por qué hemos decidido seguir nuestro camino? ¿Por qué mientras caminas estás triste? Déjame decirte que tal como le ocurrió a estos dos, cuando se encontraron con este que venía y les acompañó, el corazón comenzó a latir un poco más fuerte. Hay esperanza, parece. Sí, el corazón comenzó a arder. ¿Cuándo? Cuando se les compartió de lo que la Escritura se decía de Él. Volvieron a creer y algo maravilloso ocurrió. Cuando estos dos le rogaron, quédate porque se hace tarde, quédate.
que ya no puedo más, quédate, porque no te quiero soltar, quédate, porque quiero volver a empezar. Y el Señor lo hizo. Y estos dos volvieron al lugar donde nunca debieron dejar. Volvieron a la comunión con los demás y se encontraron con otros que decían: a mí también me pasó algo parecido, yo lo vi, a mí se me apareció de otra manera, a mí se nos apareció en el camino y partió el pan. Y saben, así es la iglesia, un grupo de personas tan distintas que ha tenido un encuentro único con el resucitado y ha cambiado sus vidas. Y hoy podemos decir: ese encuentro cambió todo y vale la pena vivirlo, vale la pena creer, porque sin este resucitado, sin este Jesús, no somos nada y andamos perdidos en nuestra forma de caminar. ¿Qué es lo que hoy hace arder tu corazón? ¿Qué es lo que hoy no te deja ver aquello que el Señor tiene para ti? No lo sé. Pero sí el Señor, sí Él lo conoce. A Él no les podemos esconder nada, nada. Y Él está aquí, dispuesto a tener un encuentro que cambie todo, otra vez. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra. He compartido lo que has puesto en mi corazón, Señor. Y yo sé que hoy quieres dar victoria en tu nombre a los que están acá, a los que están en sus casas. Eres tú, Señor, quien puede llegar a irrumpir en sus vidas. Yo no sé cómo lo harás, pero visítanos en este mediodía, Señor. Por eso hemos venido, porque te necesitamos. Por eso hemos venido, Señor. Quiero pedir a los músicos que por favor vengan. Juan Pablo, si puedes tocar algo. Y no quisiera terminar este mensaje sin confrontarte, sin desafiarte, sin animarte. Ahora que es tiempo, ahora que es momento, ahora que es la oportunidad precisa para que tú puedas rogar al Señor que entre en tu vida una vez más. Porque ya es tarde, porque ha pasado mucho tiempo, porque todo lo que has vivido lo has sentido, lo has pesado, lo has sufrido, y hoy quieres volver a creer, quieres volver a encontrarte con el resucitado, con aquel que vive, con aquel que tiene toda autoridad. Y hoy mira con ternura tu vida y te pregunta: ¿qué cosas? ¿Por qué estás triste? Si hay alguien acá que desee rogarle al Señor: ven, quédate conmigo, ten un encuentro con mi vida, tómame, bendíceme, quiébrame, Señor, para poder compartir con otros. Aquí estoy. Si hay alguien, yo le quiero invitar que venga acá, que nos distanciemos y podamos luchar juntos, podamos orar el uno por el otro, y que el encuentro con el resucitado, aleluya, marque un antes y un después en tu vida. Por eso el Señor nos ha traído. Aleluya. Si lo deseas, ven acá. Nos pondremos mascarillas, estaremos distanciados, tal vez oraremos detrás, pero que lo sobrenatural ocurra. No vuelvas a casa sin un encuentro con aquel que todo lo puede.
con Jesús. Aleluya. Con nuestro Señor. Con aquel que vive y está aquí con nosotros en esta mañana, en este mediodía. Mientras cantamos, la invitación está hecha. Aleluya. Tu voz me llama a Gracias, Señor.